Diferentes gobiernos de la región han manifestado su preocupación por la sospechosa muerte del concejal Albán. Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Brasil han emitido comunicados y declaraciones sobre lo que ocurrió el pasado 8 de octubre con el político opositor. Revisemos los pronunciamientos. Mediante un comunicado, la Casa Blanca condenó el hecho, responsabilizó al Estado por esta muerte y pidió la liberación de todos los presos políticos venezolanos. Exigió a Maduro que tome medidas directas y creíbles para restablecer la democracia en Venezuela. El canciller del Ecuador mostró su preocupación por la muerte de Fernando Albán, ya que estaba detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Abro comillas, el gobierno de Lenín Moreno expresa la imperiosa necesidad de esclarecer las circunstancias de su muerte, que se produjo mientras se encontraba en custodia y por tanto bajo la responsabilidad de las autoridades venezolanas, quienes debían garantizar su integridad física y también emocional. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, a través de un comunicado, cuestionó la versión del gobierno de Maduro sobre lo ocurrido con Albán. El gobierno argentino cuestiona la explicación brindada por las autoridades venezolanas sobre la causa de la muerte del concejal Fernando Albán, ocurrida el 8 de octubre del corriente, y aboga por su rápido esclarecimiento. También Brasil se sumó a los cuestionamientos sobre el caso. En una nota expresó las circunstancias de la muerte de Fernando Albán en instalaciones carcelarias bajo el derecho integral, control de las autoridades venezolanas suscitan legítimas y fundadas dudas en cuanto a eventuales responsabilidades y exigen la más rigurosa, independiente y transparente investigación. Cuando son las 6:08 en Caracas, Venezuela, quiero saludar en esta parte del programa a Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y coordinador nacional de Primero Justicia. Julio, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dani, un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Lamentablemente en una circunstancia que ninguno quisiera vivir, en una circunstancia que ninguno de nosotros hubiese querido tener que transmitir, relatar o comentar, pero es la realidad. Fernando Albán ha muerto y cuando reviso los comunicados que se han publicado el día de hoy desde la Casa Blanca y distintas cancillerías, lo único claro, Julio, es que nadie cree lo que el gobierno venezolano está diciendo en este momento. Sí, Dania, bueno, el gobierno tiene cero credibilidad en el tema de derechos humanos, en el tema democrático y en todos los temas. Esa es la realidad. Nadie le cree nada. Es un gobierno que no solo no tiene legitimidad, sino no tiene ningún tipo de confianza para nadie. Pero creo que este caso de Fernando, que era mi amigo personal, muy cercano, su familia, sus hijos, estuve con ellos ahora que estuve en las Naciones Unidas. Se trata de un caso que obviamente para nosotros rebosa, digamos, la última gota que faltaba de lo que tiene que ser para nosotros un hecho de convertir toda esta rabia, esta indignación, este dolor en energía para cambiar de una vez por todas, no la dictadura que es en Venezuela, sino el Estado fallido que está caóticamente sobre Venezuela en este momento. Ahora, en distintas circunstancias, Julio, a lo largo de estos años hemos vivido momentos cruciales, terribles, dolorosos, crueles, inenarrables muchos de ellos. Y en múltiples ocasiones hemos dicho, esto tiene que servir para impulsar a los venezolanos. ¿Por qué tendría que ser esta la diferencia? ¿Por qué el caso de Fernando Albán tendría que convertirse en motor? ¿O será que esto ciertamente puede impulsar ese cambio que tantos venezolanos buscan? Yo sí lo creo, y Dani, honestamente lo creo en el sentido que todos estos años han sido años de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha división, de mucha miseria, de mucha violencia, pero no han sido años que la lucha nunca ha sido una lucha en vano. Y por supuesto,
frente a una tragedia como esta que a todos nos embarga hoy, y a nosotros especialmente, quienes éramos sus amigos muy cercanos de Fernando. Para nosotros esto, lejos de ser un evento que nos haga de alguna manera tirar la toalla, todo lo contrario, sentimos más bien que esto nos tiene que dar a nosotros la energía, la fuerza, la determinación para transformar todo este dolor en una lucha que tiene que seguir. No sé si será mañana o será pasado mañana o será la próxima semana, pero sí con una determinación muy clara que nos enseña la historia humana, que al final siempre el bien vence, que al final el mal siempre es derrotado, que al final siempre la verdad se impone sobre la mentira, que al final quienes han violado derechos humanos y se han hecho de la vida y los derechos de la gente terminan cayendo y terminan pagando, y esa ha sido la historia humana del bien sobre el mal. Y en el caso venezolano no va a ser diferente, y el caso de Fernando tiene que ser un escalón muy importante para seguir alcanzando esa meta y ese ideal. Julio, sé, como lo has dicho, que eras una persona muy próxima a Fernando Albán y a su familia, y por eso me atrevo a preguntarte, ¿qué va a pasar con la familia de Fernando Albán? Entiendo que los hijos y la esposa estaban fuera. No sé si aún continúan afuera o si pudieron regresar. Al día de ayer era así. Hoy ya se ha hablado de una empresa gestora que estaba simplemente legalizando sus papeles, o ya el gobierno empieza a elucubrar en torno a... Pero ¿qué va a pasar con la familia? Mira, el gobierno ha comenzado todo lo que es la destrucción moral del enemigo. Como buen gobierno dictatorial y totalitario, lo que hace es destrozar a quien se le pone al frente físicamente, como hicieron Fernando, y quizás ahora querrán hacerlo moralmente, como la maquinaria de maldad ellos lo hacen en la propaganda, como sucedió en Nicaragua, como sucede en Cuba, como sucedió en la Unión Soviética. El guión es el mismo. Fíjate, Fernando, puedo contarlo con total convicción, porque lo viví junto a él. Hizo un esfuerzo enorme por tratar de darle educación a sus hijos, y por la iglesia, donde él era muy activo, la Iglesia Católica, logró que sus hijos fueran becados a la universidad en Estados Unidos. Y haciendo un esfuerzo enorme, tanto Fernando como Meudi, su esposa, lograron que sus hijos estén allá. Fernando y Meudi son una familia trabajadora, clase media, normal, viviendo en los Chaguaramos, en Caracas. Hicieron ese enorme sacrificio, buscar esa beca y lograrla para que sus hijos estén allá. Y al menos yo humildemente les he dicho que ellos tienen que seguir adelante, no perder esa oportunidad, y que el mejor homenaje que le pueden hacer a Fernando es seguir adelante. Y lo creo de corazón, y creo que ellos tienen ahorita, son unos jóvenes rozando los 20 años, que lo que tienen que hacer es hacerle un gran homenaje a Fernando, de seguir adelante y seguir luchando. Fernando era una persona que, la puedo decir porque lo conocí muy bien, era mi hermano, dedicado a lo social, a lo político, a la iglesia, a los grupos de base. Tenía ahorita todo el tema de alimentación en Caracas, una persona de unos gestos especialísimos con los más débiles. Ahorita me recordaba Daniela, mi esposa, que hace poco tiempo, hace un año más o menos, hubo un crimen horroroso en Venezuela de unas niñas que asesinaron a sus padres frente a ellos en la carretera Caracas-Valencia. Los quemaron vivos a los papás y quedaron las dos niñas huérfanas. Bueno, Fernando se ocupó de las niñas, les consiguió la beca, la comida, todo, hasta el día de hoy. Y bueno, ese es Fernando, digamos, y como tuvo ese gesto silencioso de héroe, hoy también es un héroe que el país y el mundo entero lo conocen, y es un extraordinario ser humano y un gran amigo, la verdad. Tú has dicho una frase, Julio, sobre la que quiero volver. Es terrible, pero quiero igual un comentario tuyo en relación a eso, porque has dicho: el gobierno ha comenzado la destrucción moral del enemigo. Durante 2 días, a todas las personas que he tenido en el estudio y a quienes he tenido la oportunidad de entrevistar, han hablado de la gran convicción religiosa de Fernando Albán, que choca precisamente con esa hipótesis del suicidio. Más allá de esto, el fiscal Tarek William Saab
hoy hace unas declaraciones y dice que ha tenido acceso a una cantidad de videos del teléfono de Fernando Albán. Y ya han empezado a circular en redes sociales, en lo que coincidimos todos en laboratorios que vienen del gobierno, imágenes que habrían salido del teléfono y que acusan a Fernando de pedofilia, por ejemplo. ¿Esta es la destrucción moral a la cual te estás refiriendo? Sí, lamentablemente una persona puede morir físicamente, Dania, y puede ser también asesinado moralmente. Y este tipo de dictaduras, de regímenes totalitarios como el que vive en Venezuela, su campo de batalla siempre es la mentira. Tú lo sabes muy bien como periodista, lo has combatido en todos los frentes. Y lo que buscan al final es aniquilar moralmente a la persona, físicamente a la persona, destruir cualquier vestigio de dignidad. Pero se equivoca el régimen si piensa que con este tipo de cosas doblegan, ensucian, manchan. A mí realmente lo que me da es un profundo dolor humano pensar que nuestro país esté en manos de seres tan absolutamente bajos, capaces de esto y de mil cosas más. Pasó lo mismo con Juan Requesens, ha pasado lo mismo con decenas y quizás centenas y quizás miles de estudiantes presos durante todos estos años que han sido sometidos a tortura, que han sido de alguna manera violentados sus derechos humanos. Fernando es un caso que hoy nos sacude, pero como tú has dicho, son años de esta lucha y Dios nos permita que este sea el punto final de todo esto y que nosotros sigamos adelante para tener el país que merecemos y que merecen los hijos de Fernando, los hijos de todos los venezolanos. Julio, finalmente el gobierno o el régimen de Venezuela va contra Julio Borges, es decir, a Fernando Albán se le detiene y se le presiona para que inculpe a Julio Borges dentro de todo lo que tiene que ver con las acusaciones de magnicidio, el ataque con dron, igual que a Juan Requesens. ¿Qué está haciendo Julio Borges que molesta tanto al régimen venezolano en este momento, que necesita construir este guión poniendo preso, deteniendo a personas y forzándolas a mentir en relación a un historial particular que ellos quieren consolidar como una verdad oficial? Mire, Dania, yo honestamente no soy de los dirigentes políticos que vive del ruido, sino de las cosas que hago y de los testimonios que tengo. Si tú ves la sentencia que hizo el Tribunal Supremo de Justicia en mi contra, ahí está la historia que me enorgullece de todas las cosas que hemos hecho. Haber frenado el endeudamiento ilegal del gobierno, lo ponen allí. Haber luchado por las sanciones contra los violadores de derechos humanos, lo ponen allí. Haber tenido todo el llamamiento de las manifestaciones de calle junto con todos los dirigentes del año pasado. Haberme negado a firmar lo que era la trampa de República Dominicana y hacer que al gobierno se le cayera la legitimidad entera. Haber logrado que el mundo entero desconociera la constituyente el año pasado y que más de 60 países no solamente sino desconocieran cualquier acto constituyente. El hecho de haber logrado nosotros nada más y nada menos que el mundo entero viera hacia Venezuela es algo que el gobierno no perdona y seguimos haciéndolo. Y ahorita donde estábamos en las Naciones Unidas, Fernando estaba allí junto con toda la dirigencia que estaba en esas razones y creo que eso a nosotros lo que nos da más fuerza para seguir adelante. El gobierno sabe que uno sigue todos los días despertándose con la convicción clara y el plan de trabajo claro para que esta gente tenga que salir del poder y esto, si ellos creen que nos frenan, a nosotros lo que nos da es más fuerza para seguir adelante. Ahora, Julio, ¿no será que llegará el momento en que los dirigentes que hacen vida en Venezuela, que entran y salen y que se encuentran con la dirigencia opositora afuera, llegará un minuto en que sea mejor que esto sea clandestino, dado que al regresar a Venezuela les puede ocurrir lo que tristemente le ha pasado a Fernando Albán? Bueno, es posible, Dania. Yo cuando era presidente el año pasado de la Asamblea Nacional, que hicimos varias cruzadas con el tema de las sanciones, que hicimos varias cruzadas con el tema financiero, que hicimos varias cruzadas con el tema de la constituyente ilegítima. Siendo yo presidente de la Asamblea no se atrevieron, por ejemplo, a quitarme el pasaporte, pero a todas las personas que en todos esos viajes fueron conmigo,
A todos les quitaron el pasaporte el año pasado. Y eso ha sido una escalada que ayer era el pasaporte y hoy te quitan la vida. De manera que concuerdo con lo que tú dices, en el sentido que hay que seguir sin que se convierta en un garrote a quienes siguen luchando también dentro de Venezuela. Así es. Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y coordinador de Primera Justicia, coordinador nacional. Julio, gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti. Un abrazo solidario. Sé cuán cercano era el concejal Fernando Albán a ti. Un abrazo. Muchas gracias.